Buenas, buenas. 24 de enero, 3:46 de la tarde. Un gusto saludarles. Es viernes, entonces anticipadamente feliz fin de semana. Hoy vamos a revisar un par de extractos de una entrevista que le dio Mario Quirós, analista político, a Evelyn Fachler en Por Tres Razones de Colombia. A mí me gusta mucho la perspectiva de Mario Quirós, es bastante objetivo, bastante imparcial, muy analítico, no solamente del entorno político, sino también de la parte comunicativa del discurso. Entonces, es bastante llamativo. Antes de compartirlo, aquí habla un poco sobre la oposición, sobre la forma en que el presidente marca la pauta del discurso, incluso habla de doña Marta Esquivel también. Entonces, vamos compartiendo por acá. Mientras, a mí me gustaría hacer una pregunta inicial. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el papel de una oposición en un gobierno? ¿Cuál consideran? Porque evidentemente en una democracia la oposición es infinitamente necesaria, ¿verdad? Una democracia sin oposición, pequeña, mediana o grande, pues no sería democracia. Y la oposición hasta cierto punto es el otro criterio que de repente ayuda a iluminar las partes del camino que la parte oficialista no iluminó por omisión o por despiste o porque sencillamente nadie es dueño de una verdad completa. Entonces, ¿qué papel debería jugar la oposición? Yo voy a decir mi criterio muy personal. Para mí, una oposición sana y constructiva es aquella que primero trata de competir en ese juego de poder competir tratando de hacer las cosas mejor que la parte oficialista. Vean qué interesante sería una oposición que trata de hacer más y mejores cosas que el gobierno. ¿Quién va ganando en esa competencia? El pueblo, el país únicamente. Una oposición que trata de complementar o dar un punto de vista diferente sobre las leyes o los proyectos que el gobierno está promoviendo. Esa es una oposición sana. ¿Cuál es el problema? Que desde el momento en el que el bipartidismo se rompe, y esa transición se llama PAC de repente, porque ahí como que hay un apéndice una legión, ¿verdad?, de parte de Liberación que forma el PAC. Ustedes dirán si están de acuerdo o no, pero cuando viene el PAC, es una transición hacia esa ruptura de ese monopolio compartido entre el PLN y el PUSC. Cuando se rompe ese bipartidismo, como bien dijo doña Pilar Cisneros en su discurso el día de ayer, en la ceremonia por los 200 años de la Asamblea Legislativa, em, surge el control político inmediatamente a nivel de comisiones, investigadoras, etcétera, que comienzan más bien a hacer como una especie de bulla, una especie de entorpecimiento, por decirlo, y si la palabra existe, sobre la gobernabilidad general del país. Entonces, vamos a escuchar a Mario Quirós sobre lo que tiene que comentar sobre específicamente va a comenzar con el tema de la oposición, lo vamos a escuchar y lo vamos a comentar. Ujú. Ocurre mucho. Me llama la atención por qué ves todavía tan fuerte el candidato que el presidente elija cuando no sabemos quién es, no sabemos por cuál partido va, y además los discursos del presidente se han vuelto todavía más agresivos que hace 3 semanas. Vamos a poner un poquito de contexto. Esta entrevista se realizó hace aproximadamente 2 semanas, más o menos, el 14 de enero específicamente, hoy estamos 24, hace 10 días, ¿ok? Para el contexto. Yo creo que hay algo de nuevo, Evelyn. El principal problema que tiene la oposición vamos a ver, al PUSC no lo eligen desde el 2006 en el Ejecutivo. Eso no ha sido culpa del presidente Chávez. No. Liberación Nacional tiene 3 elecciones de no ganar.
eso no es que perdió por culpa de Rodrigo Chávez. Correcto. El PAC no lo borraron de las últimas elecciones presidenciales por Rodrigo Chávez. No, al contrario, yo diría que Rodrigo Chávez llegó por todo lo que estás enumerando, ¿cierto? Exactamente. Y entonces, Que es algo que la gente no, cuando la gente se queja del presidente, y yo me quedo esperando a que alguien me diga por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, porque el presidente dice cosas que a veces no nos gustan, muchas veces, no, a mí no me gustan muchas veces. Pero entonces, ¿cómo la gente no se pregunta por qué tenemos una persona que habla así, que nos dice las cosas así y que tiene ese nivel de popularidad? Aquí un comentario. Dice por ahí un dicho popular que es fácil aceptar, difícil es mantener, ¿verdad? Entonces, evidentemente, todas las condiciones creadas por los partidos tradicionales y por el PAC a lo largo de las últimas décadas generaron el descontento necesario para que, evidentemente, llegara una persona con una idea completamente diferente, con un lenguaje más directo, más fuerte y se ganara la aceptación del pueblo, de los votantes, y por ese motivo llegara a la casa presidencial. Estamos hablando de don Rodrigo Chávez, ¿ok? Entonces uno podría decir, ok, bien, hay un tema de descontento, entonces por, vamos a decirlo así, descarte, Rodrigo Chávez llega al poder. Pero lo curioso es que ya estamos, eso fue en el 2022, febrero del 2022, y hoy estamos en enero del 2025, 2023, 2024, 2025, 3 años. ¿Qué ha pasado en esos 3 años? La popularidad del presidente se ha mantenido arriba. Aquí habrá gente que lo apoya y hay gente que no. Perfecto. Porque el resto, o sea, la última encuesta, si no me equivoco, andaba por ahí del 73%, la de Opol, si no me equivoco. Entonces quiere decir que el restante 27% se divide más o menos mitad mitad entre los neutros y los que no apoyan al presidente. Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. ¿Ok? Y uno dice, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué? Porque no solamente llegó por el descontento, se mantuvo a lo largo del tiempo. Para ustedes, ¿por qué se mantuvo esa popularidad a lo largo del tiempo? Cosa que ha sido atípico en los últimos, si no me equivoco, según las encuestas, 40 años. ¿Cuál fue ese factor? Y aquí es donde yo hago la pregunta, no para decirlo yo, para que lo diga la gente, para que vean cuáles son los criterios de cada uno y poder compartir justamente entre eso. Porque las redes sociales, como YouTube también es una red social, es eso, una red de personas, por eso se llama red social. Y podemos compartir, consentir, disentir sobre diferentes criterios que tengamos. Entonces, ¿qué creen ustedes? Es muy interesante ese tema. Es algo totalmente atípico y fuera del comportamiento habitual de la popularidad de los gobernantes. Ahora vamos a escuchar qué dice Mario Quiroz. Y eso es algo que bueno, nadie se pregunta. yo siempre he sostenido que esa es la pregunta que deberían Esa es la hacerse los pregunta, pero partidos de nadie se, oposición. poca gente se la hace, Mario. Y a toda esa gente yo les digo, no es cierto que tantísimas personas son tontas. No, 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 no. Yo no creo eso. No, no. Y aquí voy a hacer otra interrupción. El otro día me metí en un live de, de TikTok. Hay muchos live, mucha gente está hablando de política, de diferentes ideologías, corrientes, preferencias, etcétera. Eso es democracia, está muy bien. Pero escuché a esta muchacha que no me acuerdo cómo se llama, la verdad, honestamente no me acuerdo, y decía, la gente que apoya a Rodrigo Chávez es gente que no tiene estudios. Yo dije, bueno, a ver, si estamos diciendo, si decimos o alguien dice que la gente que no tiene estudios apoya a Rodrigo Chávez, primero, ¿por qué darle esa connotación negativa a las personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar más allá de la primaria, más allá de la secundaria, del grado académico que sea? ¿Por qué? A ver, el voto de una persona
que no tiene universidad o que no tiene colegio vale menos que el voto de otra persona que tiene colegio o universidad? Yo creo que no. ¿Ok? La sabiduría, el criterio que puede tener una persona para elegir sin haber sacado escuela, colegio, universidad, el grado académico que sea, es menor o menos válido que una persona que ha sacado escuela, colegio, universidad. Dice que hay una gran masa de personas, de adultos mayores, un poco menos, ¿verdad? Como adultez media en adelante, que apoya a Rodrigo Chávez. Es decir, que no lo apoya la juventud. Y también por eso, entonces, es menos válido el voto. Más bien yo digo una cosa, las personas que más tiempo han vivido tienen más factor de comparación para entender, recordar lo que vivieron con gobiernos del bipartidismo y obviamente con el PAC. ¿O no? Eso es algo interesante, ¿ok? Evidentemente en democracia todos los votos valen igual, ¿ok? Y hay algunas personas que han caído, y eso es algo en lo que yo difiero muchísimo y no me gusta en realidad, pero eso es algo muy personal. Cuando la discusión política se transforma en una discusión de insultos, no importa del lado que sea, ¿ok? Pero sí he visto en perfiles y en páginas que son adversas al gobierno que se refieren a las personas que están a favor del gobierno o rodriguistas, digamos, se refieren como chavestias y otros términos insultantes, peyorativos, etcétera. Digo, ¿por qué? Yo creo que cualquier persona cuando cae en el insulto es porque no tiene un solo argumento para poder sustentar la disconformidad que tiene con que otra persona piense diferente a mí, en este caso. ¿Por qué? Eso no tiene ningún sentido. Estamos en una democracia. La gente decidió votar para tener un presidente que hoy se llama Rodrigo Chávez. Antes se llamó Carlos Alvarado, antes se llamó Luis Guillermo Solís y así para atrás. ¿Ok? Tuvieron sus razones. Como tienen sus razones para darle apoyo a la popularidad del presidente hoy en un promedio del 73%. Tienen sus razones. ¿Por qué las razones de otros deben ser más pesadas, más fuertes, solamente porque están opuestos? Es una democracia. Son las reglas del juego. Y en las reglas del juego se respeta lo que la mayoría opina o decide. Opina a nivel de encuestas, decide a nivel de votaciones. Lo que vaya a pasar en febrero del 2026 va a ser reflejo únicamente no del descontento, no del despecho de que la gente pueda tener sobre los partidos opositores o los partidos tradicionales. Lo que sucede en febrero del 2026 va a ser únicamente el reflejo del criterio de la gente que hoy tiene la posibilidad de estar mucho más informada que en gobiernos anteriores, porque hoy hay más medios de comunicación, hay creadores de contenido, habrá gente que no está de acuerdo, pero hay de todo, ¿verdad? O sea, de todas las orientaciones, sobre todo tipo de creadores de contenido, pero digamos, información hay a granel, por montones, ¿ok? Hay ríos de información. Con base en eso, vamos a poder decidir. Y lo que se decida, obviamente, se va a tener que respetar. Lo que piense la gente hoy, obviamente, se tiene que respetar cualquier persona, pero sin llegar al insulto. Si usted, bueno, usted no, si alguien llega a defender un punto con insultos, es únicamente porque se le perdió de vista el argumento. ¿Ok? Por eso de alguna manera estos videos. ¿Por qué? Porque con estos videos podemos escuchar especialistas, podemos escuchar a los actores, a los protagonistas, podemos desmenuzar un poco todo lo que están diciendo. ¿Para qué? Para generar un criterio. Y con ese criterio poder opinar, poder debatir. Continuamos. Estábamos en que Evelyn Fatcheler dijo de que hay personas que le dicen a quienes apoyan al presidente que son tontos o qué es lo que está pasando. Por ahí va el asunto. Vamos a retrocederlo nada más para agarrar el hilo nuevamente. Muchísimas personas son tontas. No, 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 no. Yo no creo eso.
No, no. O que están enojadas, o que se comieron el discurso populista. No, no, no. Están enojadas, pues tienen razón. Evelyn, yo creo que esas manifestaciones que oímos vienen de los propios partidos de oposición que no han querido hacer un mea culpa. Lo cierto es que la gente está o estaba desilusionada y decepcionada de un sistema institucional, político y democrático que no estaba dando resultados en Costa Rica. Y esa es la realidad, y podemos ver los indicadores antes de la elección del 2022. Entonces, don Rodrigo Chávez no llega por casualidad, no llega por generación espontánea, no llega porque es un marciano que plantaron aquí. Y las caras visibles de esa institucionalidad que no funciona han sido de Liberación Nacional, La Unidad y el Partido Acción Ciudadana, con distintos grados de responsabilidad, pero así como, como ejercieron y nos dicen, hicimos esto, hicimos lo otro, Y bueno, y sí, sí, sí lo sí, hicieron. pero también hay que decir qué dejaron de hacer. Muy interesante. Institucionalidad. Es algo que la oposición defiende mucho, la institucionalidad, que no se viole la institucionalidad, se está atacando la institucionalidad. Y Mario Quiroz lo dice muy bien. ¿Quién construyó la institucionalidad de hoy 24 de enero? ¿Quién la construyó? Obviamente, el Partido de Liberación Nacional, el PUSC y el PAC. ¿Pero en qué sentido? ¿En la construcción de las instituciones? No, en la ubicación de las personas, no todas, pero ciertas personas que están ubicadas en las instituciones. ¿Cuánto están haciendo esas personas por hacer un país más ágil, más eficiente y más justo? Es la pregunta. ¿Qué están haciendo esas personas clave dentro de esas instituciones? ¿Para qué? Para que sean mucho más eficientes, mucho más expeditas, mucho más asertivas, más ejecutivas. ¿Por qué la gente no se queja de la institucionalidad porque el presidente la señale? No, la gente ya venía decepcionada, cansada, aburrida de la institucionalidad. ¿Y eso es estar en contra de la institucionalidad o atacar la institucionalidad? No, porque el país necesita de la institucionalidad, si no, no camina. Lo que se necesita y lo que se critica es que hay criterios o personas con criterios, ¿ok? Dentro de la institucionalidad que no permite que el país avance, que se pueda visualizar un proyecto bueno que va a ser económicamente viable, ahorrativo, ágil, justo, pero le ponemos trabas. ¿Por qué? Porque no cumple con esto, porque considero de que no es propicio, que no es correcto, que hagamos licitaciones, etcétera, cuando evidentemente hay un esquema legal que con voluntad permitiría llevar a cabo ese proyecto. Ese es el problema de la institucionalidad. No es per se la institucionalidad el problema, porque de lo contrario, ahí sí estaríamos hablando de romper los esquemas democráticos. El problema de la institucionalidad es que no ha permitido que el Estado sea ágil, eficiente, asertivo, eh, convincente, incluso. Y esa institucionalidad está compuesta por las personas que pusieron, tanto en mandos medios como a la cabeza de alguna de esas instituciones, el PLN, el PUSC y el PAC. Eso no es una opinión sesgada ni nada por el estilo. Esa es la verdad. Y son personas que han estado ahí no desde el 22 para acá, sino desde hace muchísimos años para acá. Y que algunas, por las mismas leyes, no se les puede cambiar fácilmente. No. Y son personas que algunas de ellas, no elegidas por el pueblo, toman decisiones con un peso igual o incluso mayor a las decisiones de las personas elegidas por el pueblo. Por ejemplo, el presidente, los vicepresidentes o incluso los diputados. ¿Cierto o no? Seguimos.
y hay un sistema institucional que el presidente ahí sí ha logrado capitalizar, bien hecho, mal hecho, de la forma correcta o no, un sentimiento de que este país funciona solo para algunos. No, sí, y yo creo que en eso estamos Y clarísimos. Evelyn, le dan la razón. Ahí alguien hablaba de don Carlos. Bueno, la Corte no ha hecho una investigación No, sobre el fiscal porque no le corresponde a la Asamblea, puede pero la Corte corresponder. no lo ha hecho. Y la oyente tocó el tema de las declaraciones de las sociedades. Eso a quien le corresponde es a la Contraloría, enviarlo al Ministerio Público, como hizo con don Otto Guevara, Ujú, ujú, que es el mismo caso. ujú. Tampoco lo ha hecho. Entonces, ahí es donde la gente empieza a decir, bueno, Está ese incómoda, está incómoda. está Le incómodo. pregunta don Franco Espinosa lo siguiente. Con los resultados de la encuesta de Sid Gallup, ¿será la apuesta del oficialismo, será que la apuesta del oficialismo ganar en primera ronda? Eh, de ahora yo lo que le puedo decir al oyente es que cualquier cosa es posible, porque estamos en tiempos tan atípicos, es difícil, sí, es difícil, es poco probable también, imposible, no es imposible. Pregunta rápida. ¿Ustedes consideran al clima y la proyección del día de hoy que las elecciones del 2026, febrero 2026, se puedan ganar en primera ronda? ¿Cómo lo visualizan? Pregunta interesante. Pero Mario, el costarricense, ok, el costarricense puede haber cambiado. Perdona que te atraviese el caballo. ¿Mm? Termina con tu respuesta. Por favor, disculpe, don Franco Espinosa. Eh, y sí yo noto, Evelyn, que la oposición cada vez ayuda a que el presidente con poco consolide ese bloque oficialista, porque le dan razones, todos los días le dan razones. Hoy la noticia de que, vamos a ver, está lo de la valla y todo el mundo le dice lo de la valla, que la valla, para que le quede claro a la gente, la valla puede no gustarle o no, pero es una manifestación de libertad de expresión. Se han pedido renuncias en periódicos a lo largo de toda la historia republicana de Costa Rica. Los diputados piden renuncias. Si quieren, los invito a que hagamos un análisis de una semana de control político y piden renuncias todas las semanas de ¿En la asamblea? ministros en la Asamblea, Ah, exactamente. Entonces, puede a uno no gustarle la forma, estoy de acuerdo, pero tampoco es que sea nada ilegal. Pero ese no es el punto. El punto que la oposición y el sistema institucional tiene que fijarse es cómo pone de nuevo Evelyn a funcionar el sistema democrático costarricense. Porque lo cierto es que no ha estado funcionando. De nuevo, don Rodrigo Chávez, con la forma que puedan calificarle áspera, grotesca, concha, Pachuco. pachuca, vulgar, he oído de todo. Bueno, He oído de todo. con toda esa forma, y ayer hablaba con un amigo diputado y le decía, perfecto, y a pesar de eso, la gente prefiere votar Eso es lo que te iba a por un preguntar. candidato que no existe en un partido que no se ha definido que por ustedes. Martín Padilla dice, ¿quién paga las encuestas? Ok, aquí está interesante. Obviamente son esos calificativos de cómo se expresa el presidente o cómo es el presidente es de gente que lo adversa. ¿Ok? Evidentemente. Pero ese porcentaje de personas, según las encuestas, puede rondar si 73% apoya al presidente, 27% es lo que resta, mitad mitad entre neutros y opositores, 27 entre 2 viene a ser como 13,5. Ese 13,5 que adversa al presidente, que no le gusta esa forma de ser y que lo califica de esa manera, eh, pues tiene toda la razón no, tiene todo el derecho de opinar así. Pero ahora digamos, ¿no será acaso que lo que sucedió antes del 2022
esa política de lo políticamente correcto, esa política distante de la gente en el sentido de que primero el presidente casi no daba conferencias de prensa, no había una relación cercana entre la gente y el presidente, eran presidentes poco comunicativos o comunicativos pero inentendibles, con ese discurso elaborado, complejo, abstracto, intangible. No sé, uno escuchaba el discurso y de verdad yo ponía mucha atención cuando hablaban los políticos hace algunos años y yo decía, primero, qué aburrido, o sea, es muy aburrido. Segundo, no traigo a tierra ese discurso. No lo logro aterrizar, no lo logro entender. Es como que utilizan palabras para decir, no es que no estamos haciendo, pero tampoco lo estamos haciendo como que estamos en eso. Esa era la percepción que yo personalmente tenía. Entonces, sí, podían ser personas dentro de lo que algunas personas podrían definir educadas, diplomáticas, pero no generaban el vínculo, no eran comunicativos, no transmitían el mensaje. Y eso fue generando descontento. ¿Por qué? Porque uno veía que las cosas no avanzaban y no avanzaban y no avanzaban. Dos ejemplos: 20 años Ciudad Gobierno, ahí, apelotado en todos los proyectos que tiene la Asamblea. 20 años de jornadas 4-3, ahí, varado, anclado en la Asamblea. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por hacer las cosas tan políticamente correctas, entre comillas? ¿Qué sucede? Llega un presidente que dice al pan pan, al vino vino, habla en el lenguaje del costarricense y el costarricense en un 73% aproximadamente se siente identificado. ¿Es eso malo? Está mal. Aquí no es hablar a favor o en contra del presidente, es analizar los datos, es analizar la situación. Y eso es justamente lo que no hace la oposición. La oposición es como un negocio que lo pusieron con su idea, es como un símil, ¿ok? Una comparación. Pongo un negocio porque yo creo que va a ser exitoso. Pegó un tiempo y dejó de pegar con el tiempo, pero yo sigo haciendo lo mismo. Sigo haciendo lo mismo esperando resultados distintos y la gente cada vez me compra menos. Entonces yo digo que el problema es de la gente, no mío. ¿De quién es el problema? 85% de la población no cree en partidos políticos. Qué curioso. 85% no cree en partidos políticos. Hagamos matemática. 73% de la población apoya al presidente o al gobierno. Queda 27%. La mitad, 13,5. ¿Ok? 73 más 13,5, 86,5. 85% de la población no cree en los partidos políticos. El restante es muy similar a la gente que adversa al presidente. No guarda cierta congruencia. ¿No sería oportuno que la oposición viera los números y se dé cuenta lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo a la gente no le agrada? Por eso es que hemos perdido popularidad, hemos perdido aceptación, hemos perdido confianza. ¿Qué hay que hacer? Las cosas completamente diferentes. Y una de ellas podría ser comenzar a hacer las cosas de tal forma que le resulten mejor que al gobierno. Es decir, competir haciendo las cosas bien. Una sana democracia. ¿Podría ser o no? Digamos. Ok. Y ahora, hay una breve referencia a doña Marta Esquivel, porque justamente en ese momento se acababa de hacer el nombramiento de doña Marta Esquivel como la nueva ministra del Mideplan. Entonces, esto también está interesante de escuchar. Ya sería lo último. Que entonces una dinastía política. Ok, me gusta que hables de cuando se hace lo que se critica. A ver,
El presidente critica mucho a la Red de Cuido de Liberación Nacional y es altamente criticable. Yo la he criticado aquí. Pero entonces agarra a doña Marta Esquivel y la pone en el Mideplan. ¿No es esto dispararse al pie? Yo creo, Evelyn, en lo personal, creo que yo no lo hubiera hecho siendo el presidente, pero aquí estamos tratando de hacer análisis político de qué está atrás. Cuando uno ve los datos de las investigaciones, doña Marta ha sido como una suerte de mártir en estas luchas del oficialismo. No para los sindicatos. No para los sindicatos, pero para la base del presidente, doña Marta es una suerte de mártir de la lucha que está dando el presidente. Digo, estoy Sí, elaborando la dice. tesis, ¿verdad? No significa que necesariamente esté de acuerdo con ella. Y sostenerla ahí tiene un objetivo estratégico político de parte del presidente. No significa de nuevo que esté de acuerdo o no, pero creo que en el costo-beneficio que ha hecho el presidente a nivel de estrategia, le está dando más rédito sostenerla que quitarla. Estoy seguro que si el presidente hiciera el análisis costo-beneficio y la tuviera que quitar, la sacrifica sin ningún Sí. empacho, ¿verdad? Es que, a ver, es que no lució bien, no lució bien, porque daba la impresión de que esa red de cuidado, volvemos a lo mismo, que tanto criticó, la aplica para sí mismo. Entonces, el mensaje anticorrupción, que fue tan abrazado por sus bases y tan agradecido por sus bases, ya no tiene un lugar seguro donde volver a sembrarse, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces sus bases o sus seguidores pueden decir, bueno, pues que él hace lo mismo con su gente. La red de cuidado funciona para él y no para los demás, pues pareciera que no. Sí, Evelyn, lo que pasa es que hay que ver de nuevo a quién le habla el presidente Chávez y a su base del presidente Chávez, a la base, el mensaje que ha mandado el presidente Chávez a su base es que doña Marta es una víctima de cambios que trataron de hacer en la caja y un montaje que le están haciendo a doña Marta y a los demás acusados. Desde ese punto de vista, sí, Y esa es pero la esa narrativa que el narrativa no, presidente ha defendido, ¿verdad? claro, que no sé si es verdad o no, habría que comprobarla. Antes de irnos. Muy bien. Este es un tema que se ha hablado mucho y yo creo que es bastante controversial, pero vamos a ver. Si es cierto, el análisis que hace Mario Quiroz es bastante interesante sobre la posición de posición, a ver, sobre la posición o la visión más bien de posicionar a doña Marta Esquivel como una mártir del proceso en el caso Barrenador. Si es cierto, podría ser, es un punto de vista sumamente válido. No voy a decir que no estoy de acuerdo, voy a agregar otro punto de vista y a ver qué les parece. Doña Marta Esquivel, a pesar de las acusaciones que hay, y ahorita vamos a hablar del caso, a pesar de las acusaciones que hay, doña Marta Esquivel es inocente, porque hay un principio de inocencia. ¿Ok? Todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. ¿Ok? A ella, o más o menos el caso Barrenador, hace alusión a malos usos de los recursos del Estado y eventualmente corrupción. Lo que pasa es que mientras el caso se planteó inicialmente como un tema de favoritismo sobre precios, ¿verdad? Hacia varias cooperativas y una asociación, con el paso del tiempo ha ido cambiando la naturaleza del caso cuando aparece un informe o un documento en el que indica de que no había sobreprecio. Después descalifican el informe y el diputado Daniel Vargas del oficialismo reconstruye el informe con base en documentos del SICOP. Voy de vuelta. Se dice que hubo sobreprecio, pero apareció un documento, un borrador que dice no había sobreprecio en términos generales. Había sobreprecio en algunos puntos.
pero en otros había ahorro. Y cuando uno agarra el precio total, había más ahorro que obviamente que sobreprecio. O sea, no había sobreprecio, había ahorro. Pero ese borrador, como no era un documento oficial, no vale. Ok, el diputado Daniel Vargas hizo un nuevo estudio con base en documentos del SICOP, punto por punto, y haya algo similar a un ahorro o un ahorro. De hecho, voy a adelantar, la próxima semana tengo una entrevista con el diputado Daniel Vargas sobre esto, justamente. Entonces, la percepción que se tiene de parte de la sociedad, de buena parte de la sociedad, no es que doña Marta Esquivel es culpable. No es como la han hecho ver algunos diputados en sus controles políticos, haciéndola ver como corrupta y delincuente. Algunos diputados han utilizado esos dos términos, corrupta y delincuente, cuando han hecho alusión a que el presidente la ubicó como ministra ahora del Mideplan. Entonces sí, puede verse a simple vista como red de cuido. ¿Por qué? Porque cuando yo la pongo a doña Marta como ministra del Mideplan, automáticamente tiene inmunidad, entonces ya el curso que venía investigándose ya no puede seguir por ahí, sino que lo tiene que ver la Fiscalía General de la República. Entonces ya como que se complica más el asunto y el ambiente está muy turbulento con el fiscal y el gobierno, entonces está como enredado el asunto. Bien, sí, puede ser, pero al mismo tiempo... Lo cierto es que las investigaciones, como van, no están direccionadas así, directamente, a que doña Marta cometió un acto de corrupción o incluso algo incorrecto. La balanza está en el puro centro, como que sí, como que no, punto. Ahora, el presidente ha hecho varias destituciones. Él básicamente no le pide a la gente la renuncia. Si él considera que alguien no funciona, no le sirve, no va de acuerdo a, ¡pum!, lo quita. No tiene empacho. Y obviamente, si doña Marta, él tuviera la visión de que doña Marta hizo algo sumamente incorrecto y que va a afectar la popularidad del gobierno, la hubiera quitado. Creo que de alguna manera el presidente está diciendo, yo tengo total confianza de que doña Marta no hizo nada incorrecto, uno, y dos, pues no es culpable de ningún delito y por eso yo la mantengo. Evidentemente, ser ministra le beneficia con su inmunidad en el proceso legal, evidentemente, pero el proceso legal sigue. No es que no se le puede juzgar, sigue, solamente que sigue por otra ruta. ¿Ok? ¿Cuál ha sido el problema acá? El problema ha sido también que la oposición se ha encargado de crucificar a algunos diputados, principalmente a doña Marta, en medio de un proceso bastante enredado, que deja bastantes dudas sobre cómo se ha planteado. Y eso, lejos de dañar a doña Marta y al gobierno, le ha beneficiado. Por eso, la pregunta es, ¿cómo está actuando realmente la oposición? Esa es la gran pregunta. ¿Qué clase de oposición están siendo? ¿Qué clase de oposición quisiéramos realmente? Acá hay un montón de temas, ¿verdad? Bueno, ahí queda abierto el espacio para los comentarios. Si consideran que de alguna manera este contenido, estos videos pueden aportar para generar discusión argumentada, pueden compartirlo. Yo eternamente agradecido. Muchísimas gracias por todo el apoyo y feliz fin de semana.